iniciar pues esta presentación del libro de Hernán Borisoni. ¿Y qué les parece? Pues hacemos unos comentarios, empezamos acá con nuestro invitado especial, Moisés Islas. Yo soy más el anfitrión, haré también unos comentarios y luego pues Hernán terminará este ciclo de presentación. Bien, bueno pues en primer lugar quisiera hacer la introducción de este libro. Está acompañándonos, que se llama Dinero Sagrado, Política, Economía y Sacralidad en Aristóteles. ¿Ya? Bueno, bienvenidos a todos, estimados colegas. Tenemos al autor Hernán Borisoni y tenemos también como comentaristas a Moisés Islas y acá a tu servidor para hacer los comentarios de este libro. Adelante, Moisés, por favor, procede con la intervención de tu parte. Bienvenido. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias a Hernán Borisoni. Tengo que comenzar agradeciendo su confianza por haberme invitado a hacer el comentario de su texto. Me siento muy halagado por eso. Y también al doctor Jesús Tovar por la amabilidad de cederme el uso de la palabra en primer lugar, ¿no? Entonces, y aprovechando que soy el primero en intervenir, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una brevísima introducción al autor del texto, el propio Hernán Borisoni, para contextualizar la lectura de la que vamos a estar charlando en los próximos minutos. Nosotros sabemos que no podemos leer una obra sin antes haber indagado, por lo menos de manera general, quién la escribió y darnos una idea de por qué se escribió esa obra y hacia quién va dirigida, específicamente hacia qué época va dirigida. Entonces, en ese sentido, el profesor Hernán Borisoni, que es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Él es investigador del CONICET y de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, donde también es profesor adjunto. Su campo de exploración abarca problemas de la filosofía política, la economía y la sacralidad, y además trabaja cuestiones artísticas desde la teoría y la práctica. Él participa regularmente en reuniones científicas en Argentina, su país de origen, pero también en el extranjero, y ha escrito más de una veintena de artículos publicados en revistas especializadas, ha contribuido a la edición de varios volúmenes colectivos y ha publicado 2 libros de su autoría, uno llamado Soporte, el uso del dinero como material en las artes visuales, y otro, El dinero sagrado, política, economía y sacralidad en Aristóteles. Y bueno, en un mundo en donde la virtualidad, ya todo lo tenemos en PDF, en cualquier tableta, cualquier computadora, una reedición, y en otro idioma además, pues es un logro bastante inusual, y eso habla ya de entrada de la virtud del texto que vamos a discutir. Entonces, bueno, después de este pequeño pero necesario desvío, a mi parecer, puedo comenzar a hacer el comentario del texto propiamente. Yo preparé un comentario de no más de 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, para tener también la oportunidad de hacer una charla con el profesor Borisoni y pues también para abrir el espacio a los comentarios del público. Y bueno, ¿cuál es el objetivo académico del libro? ¿No? Uno siempre comienza preguntándose eso cuando tiene un texto frente a sí, y como buen texto académico, el objetivo queda claro desde un inicio del texto, ¿no? La pregunta que se busca responder es cómo se articulan la religión, la política y la economía en la cosmovisión griega a partir de una lectura de Aristóteles, ¿no? Esta es la pregunta que busca contestar Borisoni,
Y bueno, más específicamente, él discute la concepción y el uso del dinero como un reflejo de una época, ¿no? Él va a tomar las lecturas y pasajes de Aristóteles para entender cuál era tanto la finalidad del dinero como el uso del dinero. Y haciendo esta precisión a lo largo de todo el libro, él hace una distinción entre los fines de las cosas y el uso que se le da a las mismas, ¿no? Entonces, con esta pregunta y estas primicias, él comienza su lectura aristotélica tratando de buscar descifrar completamente el concepto de dinero. ¿Y por qué digo completamente? Porque, como bien señala el autor, para Aristóteles, el mundo se ve de manera holística. Él tiene una concepción del mundo holística, es decir, comprende el mundo como un todo y específicamente el mundo social como un todo. El todo supedita las partículas del mundo. Y en ese sentido, pensar en una categoría, como en este caso la de economía, por ejemplo, Aristóteles no puede desligar el pensamiento de la economía de la política, de la sacralidad o la religión. ¿Por qué? Porque conforman parte de ese todo que Borisoni bien viene a mostrarnos. En ese sentido, para discutir sobre el dinero, pues hay que también discutir sobre el concepto de lo sagrado, de la religión y de la política. ¿Sí? Son todas son todas partes que articulan ese todo que Borisoni trata de descifrar. Perdón. Entonces, él dice, él parte haciendo una puntualización muy importante que va a estar presente como a manera de pulso durante todo el libro, ¿no? Que es que la comunidad en la antigua Grecia, la Grecia aristotélica, se sobrepone a lo particular, ¿sí? Toda la función de la sociedad, del individuo en la sociedad, está en función de la comunidad, en función de lo que es bueno para la polis, ¿sí? El individuo actúa para la polis, no es para sus propios intereses. Ese es un primer elemento que va a estar presente en todo el texto y que es fundamental para entender la forma en la que Aristóteles comprende el uso del dinero, ¿sí? Después, Borisoni también dice y aborda la cuestión del fin de la vida, y no el fin como muerte, sino la finalidad última de la vida, y específicamente de la vida social, porque recordemos, no es que un individuo tenga vida, el individuo participa de la vida social mediante la polis. Bueno, él dice, el fin de la vida es la autosuficiencia y la felicidad comunitarias. El individuo no puede estar fuera de la comunidad y ser autosuficiente. Y si está fuera de la comunidad, entonces no está cumpliendo con los fines de la vida que lo demarcan por naturaleza. Y en ese sentido, con esas cosas en mente, con el fin de la vida, con la forma en la que el individuo se presenta en el mundo de manera comunitaria, empieza entonces a discutir la cuestión del dinero. ¿El dinero como un medio o como un fin? Esa sería una pregunta que Borisoni contesta ampliamente en su texto, ¿no? El dinero efectivamente no puede ser visto como un fin en el sentido de que los fines sobrepasan la materialidad de los seres humanos. Y aquí entra en juego la cuestión de lo sagrado. En uno de los primeros capítulos, Borisoni hace un amplio recorrido sobre el concepto de lo sagrado en la antigua Grecia y su dualidad, ¿no? Su contraparte, que es lo profano. Y no precisamente como visto lo sagrado como lo bueno y lo profano como lo malo, que es una de las acepciones que damos en la modernidad a los términos, sino como lo sagrado es aquello que le pertenece, que está en la esfera de los dioses, y lo profano es lo que está en la esfera terrenal. Y hablo de esferas pensando, por ejemplo, en un texto de Sloterdijk, ¿no? Que uno de sus textos de los 90, que él hace la distinción de las esferas
materiales con la esfera supernatural o supranatural, que es la de los filósofos, por ejemplo, quienes piensan más allá de la temporalidad histórica de los seres humanos. Bueno, lo que dice Borisonic es: lo sagrado está más allá de lo que los seres humanos pueden usar, ¿sí? Lo sagrado es un fin trascendental. Y en ese sentido, lo profano es lo que nosotros podemos utilizar. Una de esas cosas que podemos utilizar para alcanzar los fines últimos de la vida es el dinero. El dinero como medio que nos permite subsistir y compartir un espacio comunitario, que es en este caso la polis. Entonces, el dinero, y este es el gran problema que Borisonic viene a apuntar, se ha sacralizado, ha dejado de ser un medio y ha pasado a ser un fin. El fin de la producción ilimitada. La vida, pues, tiene como finalidad la producción ilimitada o el enriquecimiento ilimitado. Se ha convertido en un fin y ha pasado al plano de lo sagrado, ¿sí? Y ahí para mí fue muy, muy satisfactorio leer la cita de Marx que hace Borisonic en su texto, porque pues todo el texto me conducía a eso, ¿no? Bueno, no todo el texto, pero una parte del libro me conducía a pensar en Marx, cuando dice que la mercancía ha dejado de producirse para una especie de forma de intercambio, para hacer una especie de forma de intercambio que tiene en su base el lazo social, y el dinero es un medio de transferencia. Marx dice que el dinero se convirtió en una cosa que se transfiere a la mercancía para luego adquirir dinero, ¿no? Es esa matriz, ¿no? Dinero, mercancía, dinero, o su variante, lo dice Borisonic, dinero por dinero, ¿no? Hemos dejado, dice Borisonic, de pensar, no estoy haciendo una cita textual, estoy interpretando el texto, hemos dejado de pensar en el dinero como un medio y lo hemos adquirido como un fin. Y este es el gran problema de nuestra modernidad, y esto es por lo que Borisonic se propone retomar a Aristóteles. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay una crisis, y esto es una de las virtudes del libro, que trae un autor de la Grecia clásica para pensarnos. Hay una crisis a partir de la vorágine que se ha dado de la acumulación ilimitada. En tanto más acumulamos, mayor pérdida de lazo social experimentamos, lo cual tiene como consecuencia crisis como la que actualmente estamos viviendo. O sea, a lo mejor puede sonar medio falaz lo que estoy diciendo, pero los estudios que han salido durante la pandemia demuestran que mucho de lo que estamos experimentando se debe precisamente a la acumulación, a la forma de producción ilimitada que tenemos los seres humanos en la actualidad. Y Borisonic dice, hay que recordar que la economía estaba supeditada a un conjunto de valores políticos y éticos, ¿sí? Uno no podía ser un ser económico si antes no era un ser político que tenía un compromiso con su comunidad, ¿sí? En ese sentido, hay que repensar a Aristóteles no como un ser que nos dice el mundo es material y hay que usarlo como un material, ¿no? En esta contraposición salvaje que se hace entre Aristóteles y Platón, que Platón es el pensador de las ideas, mientras que Aristóteles piensa lo material, un pensamiento más realista. Dice Borisonic, no, hay que dejarnos de esa idea tan simple del pensamiento de Aristóteles y hay que recordar en su complejidad el uso que Aristóteles le daba al dinero. Entonces, pues la hipótesis que a final de cuentas viene a probar este texto de Borisonic es que Aristóteles defendía un uso público y profano de las riquezas. Profano, recordemos, un uso humano de las riquezas, un uso no sagrado de las riquezas, oponiéndose a la acumulación individual y a la sacralización de los bienes que tuviesen utilidad social, ¿sí? Entonces,
una de las cosas también que señala Borisoni, que es que la justicia en la Grecia antigua era una cuestión social, lo cual ha venido degradándose conforme han pasado los siglos, hasta el momento en el que actualmente pues tenemos una justicia privatizada, podríamos decirlo, ¿no? En muchas partes del orbe. En fin, bueno, esto es a grandes rasgos lo que puedo decir en este tiempo limitado sobre el texto de Borisoni. Por lo demás, es un placer hacer esa lectura, puesto que su pluma es muy fina, muy llevadera. Es un libro que tiene amplia rigurosidad, pero no por eso deja de ser un libro accesible. Para quienes quieran tener un primer acercamiento con Aristóteles y su forma de pensamiento, bueno, este es un texto indicado, ideal para eso, porque contempla el pensamiento de Aristóteles en su complejidad. Ya para casi cerrar, me gustaría hacer una distinción entre el objetivo académico del libro y su objetivo político, ¿no? El objetivo académico, explicar la forma en la que se interrelacionan la política, lo sagrado y la economía en Aristóteles. El objetivo político del libro es explicar en qué momento nos fuimos un poquito al carajo en la modernidad para llegar a donde estamos por no poner atención en el amplio escenario del pensamiento de los clásicos. Sí, en ese sentido, pues la segunda edición de este texto pues es muy pertinente, dado que nos alcanza en un contexto de crisis sanitaria, económica y casi social a nivel global. Esto es lo que yo tendría que decir acerca del texto, y solamente para dejar de manera aristotélica, para cerrar la intervención con una pregunta, me gustaría hacerle la cuestión a Borisoni: ¿quién debe hacer esta regulación de la economía supeditada a la moral pública, ¿no? ¿Es el Estado? El Estado, que ya se ha visto desfasado en la actualidad por las transnacionales, por ejemplo. A lo mejor se dirá, bueno, los organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo hacer esta regulación de la economía de manera transnacional, manteniendo los supuestos básicos de lo político, es decir, la soberanía del Estado-nación, ¿no? En fin, esto era una de las tantas preguntas que surgen al leer el texto, pero me gustaría dejarlo en la mesa para que cuando se pueda hacer el intercambio de ideas, tal vez se pueda retomar algo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Moisés, y me permite pasar a otros temas que había deducido y improvisado de la lectura del libro de Hernán. En primer lugar, pues felicitaciones, Hernán. Es un libro que tiene quizás la mejor cualidad que puede tener un texto, de producir en el lector muchas ideas, de ser enriquecedor. Es decir, uno va leyendo y va encontrando vinculaciones con otros autores, va articulando ideas aisladas que uno tenía sobre el tema y que tú permites reunirlas. Y bueno, esa es una lectura hasta cierto punto, podríamos decir, dialéctica. Uno va negando algunas ideas que previamente tenía, pero luego las va vinculando con lo que sugiere, con lo que propone Hernán, y en ese sentido se van generando nuevas ideas. Por otro lado, además de esta calurosa felicitación a Hernán por este libro, y las gracias por que uno dedica el tiempo, y en realidad más que dedicar el tiempo, uno se enriquece con esos momentos. Quisiera dar algunas otras comentarios de esta producción que se me genera al leer las ideas de Hernán. En primer lugar, uno puede profundizar en un tema desde un punto de vista científico o filosófico, ya sea por la vía del razonamiento, del análisis epistemológico, es decir, es entrar de la cosa en sí,
y tratar de encontrar en esa caja negra la articulación de la lógica y de sus elementos, y otra forma de profundizar, de analizar, es la vía histórica, ¿no? Regresar en el tiempo. Y ese regreso en el tiempo, por ejemplo, acá pues veamos la gran obra de Norbert Elias, ¿no? Que trata de estudiar el capitalismo a través de un proceso, del proceso llamado civilización, y se remite a cómo va evolucionando determinados hechos a lo largo del tiempo. Esta es una de las vías que nos permite dialogar con el pasado. No, como dice Hernán, para quedarnos en el pasado como tal, o trayendo inadecuadamente un concepto al presente de tal forma de caer en lo que se diría es un anacronismo, pero siempre estamos en el peligro de ese anacronismo, siempre estamos en el peligro de ese anacronismo, ¿no? Incluso ahí menciona un autor que señala algunos mecanismos pues para lograr cierto control de los anacronismos. Pero finalmente es una conversación entre presente y pasado, ¿no? Había una famosa colección de libros en Argentina, pasado y presente, ¿no? Entonces hay una penetración, una profundización del tema del dinero y del dinero de la economía, a partir pues de recurrir no solamente a Aristóteles, a la sociedad griega de entonces, y a aquellos pensadores que han intentado este mecanismo del propio, esta metodología del propio Hernán, que es esta vía histórica. En segundo lugar, es relevante para mis propios intereses académicos destacar a Aristóteles como un pensador, como el inicio del pensamiento republicano. El pensamiento más antiguo en teoría política, digamos, ¿no? Y ese pensamiento republicano, pues, en primer lugar, destaca el valor de la comunidad. Es decir, una comunidad está compuesta de individuos, pero hay una cierta jerarquía, ¿no? Esta jerarquía va a ser invertida ya siglos después con el liberalismo, ¿no? Y es el individuo el que resulta ser predominante, y vamos a construir modelos económicos y modelos políticos donde prevalece la idea del individuo, ¿no? Incluso en ese paradigma aún vigente, hegemónico, vivimos dentro de lo que es el esquema que nos trae el liberalismo, muy vigente y que no podemos rechazar, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos un recorrido inverso, es decir, donde encontramos a la comunidad como eje fundamental de articulación de todo lo demás, ¿no? Y en ese sentido, cuando tenemos a la comunidad, tenemos una reflexión de Aristóteles sobre las diversas actividades que se realizan en la comunidad, ¿no? Como por ejemplo el comercio, ¿no? O la economía, la administración de los recursos de la casa, o economos, ¿no? Y donde están integradas. Entonces hay un tipo de lógica de integración de diversas disciplinas, ahora lo que llamaríamos multidisciplinar o interdisciplinar. Posteriormente, ya en la modernidad, vamos a tender a un sentido contrario, así como pasamos de comunidad de individuo y luego se invierten las prioridades, pasamos de esta idea de pensamiento que combina diversas lógicas, mutatis mutandis, diríamos ahora, a un pensamiento de especialización, Y una de las especialidades, bueno, va a ser las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales, pues va a emerger la economía, la sociología, la antropología, la ciencia política. Y vean que cada especialización tiende a señalar, en primer lugar, una reivindicación de su autonomía de pensamiento, de lógica, y luego de metodología. Es decir, incluso nosotros los politólogos, vamos a decir, tenemos un objeto específico y una manera de pensar específicamente a este objeto, una metodología, ¿no? Y con eso se va perdiendo, no solamente se va tratando en términos explícitos de encontrar una forma
especializada, valga la redundancia, pero en el fondo no es tanto lograr esa autonomía, sino lograr una supremacía. Cada especialidad, al reclamar la autonomía, luego somete a las otras especialidades a su lógica principal, Entonces hay un cierto enmascaramiento de estas especializaciones, ¿no? Y esto es lo que viene sucediendo con la economía. La economía se va especializando de tal manera, diciendo, no, esto no es sociología, esto no es antropología, esto tiene que ver con los comportamientos individuales respecto de los intercambios y las herramientas que se usa para estos intercambios como es la moneda, digamos, ¿no? Pero en el fondo lo que busca es someter a las otras especialidades a la propia lógica económica, ¿no? Esto incluso, en esta lógica va a caer el propio Marx, en el sentido de lo que llamamos determinismo, ¿no? Entonces, todo obedece a una lógica económica, ¿no? Cuando en la idea griega había una interconexión entre todas ellas, y esa interconexión en un sentido global, en un sentido que reconoce las diversas actividades, se llama política, ¿no? Ahora bien, en esta ruta de lo que podríamos pensar en el propio modelo republicano, esta especialización, al someter a otras especialidades a su lógica, ¿no? En el fondo está implicando un criterio de dominación. Un criterio de dominación que implica, pues, que más allá de que su metodología, su objeto de análisis, su lógica propia subordina a las otras, ¿no? Como ya he mencionado, este criterio de determinación, en el fondo lo que está mencionando, pues, es que hay una prioridad, y esa prioridad implica que las demás se tienen que someter a la principal, que en este caso es la economía, y dentro de la economía incluso va a haber, pues, especializaciones, como la microeconomía. Hemos tenido quizás algunos de ustedes la oportunidad de estudiar microeconomía, ¿no? Una especialidad que tiene una lógica muy rigurosa, matemática, y donde el sujeto es visto simplemente a través de una lógica de su acción individual, de qué incentivos tiene o qué lógica lo obliga a comprar, lo motiva a comprar o vender, ¿no? Las actitudes individuales. Ahora bien, vamos a ver incluso que dentro de esta especialidad económica vamos a ver una especialidad y una orientación dedicada exclusivamente al dinero, que va a ser lo que se va a llamar, pues, la corriente monetarista, ¿ya? Y esa corriente monetarista implica que el dinero, incluso en este enajenamiento que menciona el autor, que reitera Moisés, también refiriéndose a Marx, este enajenamiento, una cierta sacralización del dinero, se va a incrementar con esta lógica, con esta escuela monetarista, ¿no? Por ejemplo, le va a decir a los países, oigan, ustedes no pueden producir todo el dinero que quieran. Frente a las necesidades, que el dinero se supone es un mecanismo de intercambio y redistribución, ustedes no pueden producir dinero. El dinero va a producir escasez a través de lo que denominamos el concepto de inflación, ¿no? El dinero está regulado por determinada lógica, y un Estado no puede romper esa lógica. Y resultamos al final, estoy hablando del consenso de Washington, todos convencidos, pues, de que no podemos imprimir dinero, ¿no? La famosa crítica a la maquinita, ¿no? Porque producimos inflación. Entonces, no toquemos el dinero, ¿no? Su reproducción está rigurosamente calculada y enajenada a determinados actores políticos o sociales, y está controlada por un templo que se llama Banco Central de Reserva, ¿no? O los bancos centrales, ¿no? Curiosamente, los Estados Unidos, ¿no? Luego se desprenden de esa lógica, ¿no? Los Estados Unidos sí pueden producir el dinero que quieran, ¿no? La lógica era, pues, que el dinero debe tener una correspondencia con la riqueza existente en el país para que no produzca inflación.
¿no? Y esa riqueza y esa acumulación, digamos, material, tiene un referente de valor, ¿no? Que hasta hace algunas décadas era el oro, antes fue la plata. Pero luego los Estados Unidos pues logran un acuerdo internacional donde imponen su criterio. No, el valor de las demás monedas es el dólar, ya no es el oro, ya no es oro. Y en la medida que es el dólar, entonces el dólar se vale por sí mismo. Y efectivamente los Estados Unidos producen dólar sin parámetros de los que ellos ponen a los demás países, y efectivamente producen una inflación, pero ya no es una inflación que afecta a los Estados Unidos, afecta a los Estados Unidos. Lo que hace es exportar la inflación. Exportan la inflación a los demás países, ¿no? Entonces, efectivamente, si hay un dinero que es sacralizado, hay un protagonista o un sacerdote que maneja la lógica del dinero, más para su beneficio que para los que siguen las pautas de esa iglesia monetarista, y en ese sentido, pues, distribuye el daño o el malestar o el mal uso del dinero hacia los demás, y simplemente él se salva del fenómeno de la inflación, ¿no? Exporta inflación, ¿no? Conlleva el beneficio del dinero, ¿no? Pero el daño colateral de la producción de dinero la distribuye en los demás países. Ahora, dándose cuenta China de que está sujeta a ese valor, lo que quiere hacer es, quiere romper el monopolio del dólar como un elemento como el referente del valor de las demás monedas. Entonces vamos a ver cómo se va generando esta sacralización, y estoy dando un ejemplo muy concreto de lo que significa este proceso de sacralización del dinero y de desagregación de lógicas de una comunidad para lograr esto, lo que se llamaría una especialización, que en el fondo esconde un esfuerzo de dominación. Si pasamos del republicanismo clásico al neorepublicanismo, estamos viendo pues estas formas de dominación que se ejercen ya no al interior solo de una comunidad, sino en el orden internacional. Quisiera comentar muchísimo, he tomado varias notas, Hernán, estoy muy contento de que me hayas sugerido, motivado esta y varias otras ideas que no logro exponer por el tiempo, y bueno, pues con esto termino haciendo un autocontrol estoico, de mis pasiones que suscita la lectura del libro, para dar paso pues a unos 20 minutos, una división estricta entre Moisés, el que les habla, y Hernán, ¿no? de este tiempo, ¿no? De esta isonomía, como se diría en términos griegos, ya que nos hemos trasladado al mundo griego antiguo para leerlo en función de nuestra actual realidad, una crisis sistémica del neoliberalismo. Adelante, Hernán, muchas gracias por la producción de este libro. Bueno, muchísimas gracias, profesor Tovar, y al colega Moisés Islas. Les agradezco muchísimo por estar acá, por la invitación, por acompañarme desde México con esta presentación. La verdad que lamento muchísimo no poder estar ahí en persona. Mi proyecto, digamos, para este año era estar ahí compartiendo en carne y hueso esta jornada, este congreso. Estaremos el próximo año, Hernán, el 9º ojalá, congreso. Ojalá, esperemos que cambie un poco la situación epidemiológica y que nos permita reencontrarnos. Pero bueno, me hubiera encantado realmente poder compartirlo en persona. Entonces empiezo agradeciéndoles por invitarme, por aguantar esta circunstancia y hacerla lo mejor posible. Agradezco en general a la Asociación Mexicana de Ciencia Política, a todas las personas que organizaron el Congreso, y muy particularmente al profesor Tovar y a Moisés, a quien tuve la dicha de conocer acá en Buenos Aires cuando él estuvo acá por la UNSAM. También, si me permiten un minutito, voy a agradecer a algunas personas o espacios que hicieron posible la existencia del libro, que fue la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié,
y en general la educación pública gratuita argentina, al CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, que financió la investigación de ese libro y todavía sigue financiando mis investigaciones en teoría política, a la editorial Miño y Dávila, que fue la que publicó el libro, a Fabián Ludueña Romandini, que dirige la colección Biblioteca de la Filosofía Venidera, donde se aloja el libro también. Bueno, y hay un número inmenso de colegas, amigos, familiares que aportaron a ese proyecto de muy diferentes maneras, y también aprovecho para agradecer a la editora brasilera, Cultura y Barbarie, a Marina Moros, Natalia Pérez Torres, Joaquín Correa, por la traducción al portugués que va a lanzarse en 2021, que claro, me exigió, como decía bien el profesor, una relectura y reedición también en castellano del libro, que bueno, creo que ahora quedó mejor, espero que quede mejor. Voy a tratar de ser breve, así dejo espacio para algún intercambio si fuera necesario. Agradezco muchísimo ambas presentaciones, han sido muy generosos. Dinero Sagrado representó en el momento de su salida el fruto de una larga temporada de trabajo con la obra de Aristóteles. Yo empecé a trabajar los textos de la política todavía cuando estaba terminando mis estudios de grado como politólogo, y entré como asistente en la cátedra de Atilio Borón, en la cátedra de Filosofía Política Clásica, y ahí empecé a interesarme sobre las ideas de Aristóteles, particularmente en este cruce entre política y economía, entre otras cosas porque pese a ser un filósofo que habló sobre todo y sobre el que se ha dicho de todo, este punto quedó un poco en el olvido, ¿no? Era esto o la meteorología, tal vez los espacios más olvidados, más abandonados del pensamiento de Aristóteles. Ahora, si bien Aristóteles está muy claramente en el centro del trabajo, bueno, hubo dos preguntas que me guiaron en su escritura y que, bueno, repongo para transmitirlas a los potenciales lectores de este texto. La primera pregunta, como decía Moisés, es ¿cómo se vinculan la política y la economía? Es decir, ¿es cierto que son dos campos? ¿O hay una articulación, digamos, que en algún punto opacaría esa distinción tan supuestamente clara que sostiene la modernidad? Porque parece justamente que, digamos, en la modernidad, que la política se fue transformando puramente en una forma de administrar, y que lo que importa es la economía, porque la economía tiene reglas propias, digamos, duras, casi autoevidentes, que solo irá que administrar en los estados, ¿no? Entonces, se beneficia la productividad, la economía, el crecimiento monetario, etcétera, más que, por ejemplo, la equidad entre los miembros de una comunidad o de una sociedad. Pero por supuesto, hay suficientes muestras en la historia, digamos, en la historia del desarrollo de la humanidad, pero también en la historia del pensamiento humano, de que la economía, las distintas ideas económicas, efectivamente están vinculadas a formas de pensar la política, a formas de concebir la sociedad, de formas de concebir la ética, etcétera, y que, digamos, hay posibilidades de pensar o sostener sociedades más autodeterminadas en términos políticos, y otra posibilidad es la que triunfó, sociedades más bien no autodeterminadas, en función de un supuesto pensamiento económico autónomo que en realidad sostiene el beneficio de partes de esa sociedad. Entonces, la primera pregunta era esa: ¿cómo se vinculan economía y política? Si esos dos ámbitos son absolutamente separados, si necesariamente una tiene que supeditar a la otra, y si es un vínculo histórico o ontológico, ¿no?
Y el segundo interrogante venía por justamente el lado de lo sagrado. Eso aparece porque, digamos, si bien, por ejemplo, Arendt me parece una pensadora fundamental para entender la modernidad, ella a veces se apoya en cuestiones antiguas que usa de manera estratégica para fijar su posición moderna, lo cual, repito, me parece perfecto, ¿no? Excelente, pero a veces opaca un poco el pensamiento antiguo, específicamente el aristotélico, y ha trascendido, sobre todo en nuestra disciplina, una distinción entre público y privado, ¿no? Que sostienen, entre otros autores, Arendt, y sin embargo me parece que yendo a los textos y a la realidad antigua, se puede pensar que el clivaje griego más fuerte no era tanto entre público y privado, sino entre sagrado y profano. Entonces me interesaba esa cuestión de lo sagrado como un ámbito que atraviesa, da forma, constituye al ámbito también de lo político, ¿no? ¿Y qué es lo sagrado? Un poco, para decirlo muy, muy, muy velozmente, lo sagrado es aquello que no puede usarse de manera normal, digamos, de manera totalmente voluntaria por parte de los humanos, ¿no? Digo, cuando alguien dice que, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿no? Que la amistad es sagrada, o que la ley es sagrada, o como dice el tango, que la madre es sagrada, lo que está diciendo es que esos aspectos no se pueden tocar ni modificar, que están fuera de discusión, fuera de debate, fuera del ámbito de lo fácilmente modificable, y que están conservados en un espacio distinto de la vida regular, que requiere ciertas reglas muy especiales para poder entrar en contacto con eso, ¿no? Entonces, por supuesto, lo más sagrado que tuvo la humanidad en algún momento es Dios, o los dioses, digamos, las representaciones de la divinidad, pero más allá de las representaciones de la divinidad, me interesaba lo sagrado como ámbito general, digamos, abstracto, en vinculación con el uso. Entonces, más allá de Dios, la razón, la ciencia, el lenguaje, digamos, distintos aspectos que se han colocado en el espacio de la sacralidad, lo que intenta mostrar el libro es que en el desarrollo histórico occidental hay una serie de comportamientos, sentimientos que van ligando al dinero a esa esfera de lo sagrado. Es decir, lo corren de la esfera del uso común, profano, y lo ponen en un espacio de sacralidad que por lo tanto busca su acumulación por fuera del uso normal, ¿no? Hay una serie enorme de autores que trabajan de distintas ópticas esta cuestión, que van desde Nietzsche hasta Marx, Walter Benjamin, Georg Simmel, Freud, o incluso Agamben en las últimas décadas, y de todos esos, en algún punto el libro intenta nutrirse, pero entonces la crítica que se intenta buscar desde las categorías aristotélicas es una crítica a la acumulación de dinero como finalidad de la vida. Un dinero que ya no es oro o plata o algo lindo de mirar o de tener, sino que hoy en día ya son prácticamente, o en el 90% de su volumen, el dinero es números en una computadora, cuentas bancarias virtuales, digamos, son unos y ceros que se movilizan libremente por el mundo, mucho más libremente que las personas, y que fascinan a las sociedades, ¿no? Entonces, este libro lo que buscaba, o intentaba buscar, era un diálogo con Aristóteles como una primera, o por lo menos muy temprana, crítica a ese uso acumulativo, puramente acumulativo o sacralizado del dinero, recuperando justamente el valor de lo político, en ese sentido de creatividad, de autodeterminación, ¿no? De decisión colectiva sobre lo que es común. Por eso la intención no es tanto, digamos, leer bien a Aristóteles o reproducir exactamente lo que él dijo o dejó de decir, sino la intención principal era tratar de usar sus ideas, dialogar con sus ideas, para tratar de actualizarlo, dejarlo dialogar con el presente, mostrar cómo el discurso aristotélico todavía tiene algo que decir, incluso en ese punto,
sobre este presente en el que el capital financiero maneja el mundo al punto de, hoy en día, ya hacer peligrar la propia continuidad de nuestra vida, ¿no? Me refiero muy rápidamente a algunas cosas que lanzaron los profesores como para no quedar en deuda, hablando de economía. Lo que decía Moisés, ¿quién debe regular la economía? Bueno, eso es una pregunta muy difícil de responder desde este lugar, en el sentido de que a mí más me interesaba mostrar que hay distintas formas de pensar la cuestión del dinero y la cuestión económica, y que no naturalizar una forma que, por ejemplo, desde los 70 se supone que es absoluta, que tiene que ser de esa manera, y que tuvo consecuencias muy negativas sobre la mayor parte de los seres humanos, ¿no? Entonces, más que yo decir algo concreto, pretendía hacer, digamos, abrir el debate, hacer una crítica y buscar repensar la cuestión. Creo que podría pensarse que ese es algo así como el espíritu aristotélico, en el sentido de que tampoco las prácticas de la sociedad griega eran prácticas perfectas, armónicas, sino que Aristóteles efectivamente hace esa crítica porque existen prácticas acumulativas, ¿no? Un autor, Carpo Langi, demuestra cómo Aristóteles pudo ver algo así como el primer embrión del mercado moderno, porque en la Atenas del siglo V a.C. se dan una serie de situaciones muy concretas que hacen que Aristóteles pueda ver algunas actitudes de lo que luego se desarrollaría muchos siglos después, cuando aparece el mercado como distribuidor natural, digamos, de la economía. Y claro, agradezco esa lectura y la observación de que el libro tiene, además de un objetivo académico, un objetivo político. Efectivamente es así. Y en relación con los comentarios del profesor Tobar, que también agradezco, me anoté varias cosas para seguir pensando. Primero, me pareció linda la idea de pensarlo como una conversación entre el pasado y el presente, y también con Arendt, vamos a decir algo lindo de Arendt, como dice ella, entre pasado y futuro, ¿no? Pensar el pasado también para construir un futuro. Creo que es muy importante el análisis que hizo el profesor, justamente hace algo que yo, o que el libro desea, que es usar las categorías de Aristóteles para pensar nuestra propia situación, ¿no? También me pareció muy importante la asociación que hizo el profesor entre bancos y templos, porque efectivamente en la antigüedad el templo era el espacio de guardado de dinero, de organización de préstamos públicos, es decir, hay una asociación primigenia entre templo y banco, entre espacio de guardado de dinero y decisión, digamos, de qué se hace con la riqueza pública, y asociación con lo divino, con la divinidad. Entonces me pareció como muy justa, muy precisa esa asociación que hace el profesor. Y bueno, dejo para el final la cuestión del republicanismo de Aristóteles, que es una cuestión eterna, ¿no? Digamos, infinita, para hablar en un minuto. Yo, digamos, también soy de esa idea que hay una raíz del republicanismo en Aristóteles, de un tipo de republicanismo por lo menos, y una de las formas del republicanismo que efectivamente intenta colocar éticamente, digamos, a la sociedad por encima del individuo, y que busca una forma, una vida digna, digamos, que supere la pura supervivencia, la pura sobrevivencia, digamos, atada a la pura reproducción alimenticia o sexual de los cuerpos, digamos, ¿no? Bueno, como tenemos solo 2 minutos, dejo acá. Agradezco mucho por si hay algún comentario que entre. Muchas gracias. Tenemos el rigor del tiempo porque ya viene la siguiente conferencia magistral, Ronald Inglehart, que va a hablar sobre un tema vinculado a lo sagrado, que es la religión, y cómo esta religión pues ha tenido un declinamiento rápido, acelerado en estos tiempos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que en todo caso Hernán anotará, o algún breve comentario de un público bastante nutrido. Si hubiéramos estado en una sala con 27 personas, pues hubiera sido un buen
un buen lugar, una buena asistencia, como lo es actualmente. Quisiera pedirles un breve favor a todos, queridos amigos, si pueden poner su cámara para tomar una foto del grupo y quede como, y sea publicada, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a ver con los que ya están presentes, tomar una foto y publicar en el balance del Congreso. Ok, ahí se van a ver reflejados en la foto. Hernán, adelante Hernán, si quieres cerrar, ya nos falta un minuto. Sí, no tomo más tiempo, les agradezco muchísimo, quedo a disposición si alguien quiere algún intercambio personal, supongo que todos ahí tienen mi correo, cualquier cosa que necesiten, agradezco mucho y nos vemos la próxima, ojalá en En todo persona. caso, Hernán, ahí lo puedes escribir en ¿Cómo el no? chat, Sí, sí. en el chat para que A ver, los seguidores tuyos puedan comentarte o hacer algún intercambio. ahí está. Ahí está Es Borisonic. hborisonic@usam.edu.ar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Gracias. Moisés. Gran comentario. A mis colegas, a Gaby, a Araceli, a los que estoy viendo inmediatamente en la cámara. Y gracias a nuestro soporte técnico, que sin ellos no existiríamos.